Qué bueno que estás aquí en este espacio de aprendizaje conmigo, la profe Dani. Yo te voy a acompañar en los minutos que vienen. Vamos a hablar el día de hoy sobre una temática que es muy interesante. Así que vamos a abordarla en dos clases y esta es la primera. Así que has llegado preciso para comenzar. Y recuerda que estamos abordando la unidad 3 del periodo colonial en Chile. Así que antes de comenzar con la clase misma, te quería pedir por favor que buscaras un espacio tranquilo dentro de tu hogar o del lugar en el cual estés tomando la lección para que estemos ahí como súper concentrados en lo que yo te voy a ir explicando, ¿te parece? Así que vamos a hacer eso, busca un lugar tranquilo, yo ya estoy en un lugar tranquilo, en el living de mi casa, no hay bulla, ¿sí? Tú intenta hacer lo mismo y ojalá estar frente a algún escritorio, alguna mesa, porque quiero que hagamos una actividad en conjunto. Así que eso, intenta buscar el lugar y también quería sugerirte que te suscribieras al canal de Aprendo Libre para que tengas a la mano todo el material de estudio que necesitas de todas las asignaturas y para que puedas estudiar cómodamente desde tu casa. Yo creo que es una buena invitación. Ahora, comenzamos. Dicho esto, yo creo que es momento de comenzar. ¿Cómo vamos a abordar esta clase? Yo te voy a explicar entonces el contenido, después vamos a hacer una actividad y con la misma actividad vamos a cerrar, vamos a concluir. ¿Te parece? Recuerda que puedes estar tomando apuntes durante la clase para realizar el trabajo. Ok, vamos entonces a la clase. Esta clase se llama Relaciones Fronterizas parte 1. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocer cómo se relacionaban los españoles y los indígenas durante el periodo colonial. Recuerda que la unidad es sobre el periodo colonial en Chile. ¿Y cómo vamos a trabajar esta información? La vamos a trabajar a través de una infografía. A mí me gustan las infografías porque organizan la información de una forma resumida pero de una manera llamativa, con cartulinas, con imágenes. Lo que busca es generar un impacto visual en el lector para que después el lector pueda ir indagando sobre la información que aparece en la infografía. ¿Qué vamos a necesitar? Hojas blancas, lápices de colores y materiales de selección. Yo por mi parte ya tengo algunas cartulinas recortadas para poder realizar esta infografía para que tú la encuentres bonita y te sirva para inspirarte a realizar la tuya en tu casa. Bien, comenzamos entonces con nuestro contenido. Vamos a hablar entonces sobre las relaciones fronterizas. Vamos a comenzar con este tema y es muy importante que tú sepas que desde el siglo XVI, o sea, desde 1500, desde mediados de 1500, el territorio que estaba controlado y en el cual habitaban los mapuches fue un territorio muy codiciado por el reino de España, ¿cierto? Por los españoles, y se intentó conquistar en muchas ocasiones, por largos periodos de tiempo, ¿ya? Tanto así que se generaron muchos enfrentamientos en este espacio, llegando a un punto en el cual la corona dijo, ok, luego de medio siglo de enfrentamiento vamos a tener que empezar a firmar acuerdos y dentro de estos acuerdos, que el objetivo era lograr la paz en algún punto, dentro de estos acuerdos llega el punto en el cual se reconoce la autonomía del pueblo mapuche bajo o sobre un territorio y un límite que sería el río Biobío y que el territorio se expandía entonces pasando no solamente el territorio chileno como nosotros lo conocemos en la actualidad, sino que traspasando la cordillera y llegando al Atlántico, ¿sí? Entonces, esos son uno de los elementos que se comienzan a establecer, el tema de la frontera, igual como tú lo ves en el mapa que está a mi costado, la línea en azul, el río Biobío, que se decretó como el límite, ¿bien? Y es en este espacio que comienza a generarse la vida fronteriza, ¿sí? Porque si bien se comienzan a llegar a acuerdos, de todas formas los enfrentamientos se mantuvieron y no solamente se generaron instancias de relaciones a través de batallas o de enfrentamientos bélicos, también comenzó a generarse en este punto encuentro de mestizaje, de intercambio cultural, intercambio económico y todo eso es lo que vamos a revisar en las clases que vienen, la de hoy y la próxima clase. ¿Ok? Pero lo que debemos tener en consideración entonces es que desde mediados del siglo XVI, este territorio es muy codiciado, pero la resistencia indígena es muy fiera, por lo tanto, se comienzan a llevar acuerdos, uno de ellos establece el límite. Bien, entonces,
establecido ya la autonomía y el límite, debemos tener algo muy claro que tiene que ver con todos los eventos de la guerra de Arauco y la guerra defensiva. La guerra de Arauco entonces es el enfrentamiento que se mantiene entre españoles y entre mapuches, ¿sí? Los españoles con la intención clara de querer conquistar los territorios que eran habitados por los mapuches. Entonces, hasta comienzos del siglo XVII, esta guerra de Arauco marca la forma en la cual se relacionan los mapuches y los españoles, ¿sí? A pesar de que no es un enfrentamiento permanente en el tiempo, sí está marcado entonces por estos ataques y contraataques. Y si tú ves, revisemos los eventos que aparecen en esta tabla. Esta es una tabla que nos muestra un poco la cronología de elementos importantes, de hitos importantes. Vamos al 1598, terminando el siglo XVI, batalla de Curalaba, muere el gobernante Martín Óñez de Loyola. En 1604, comenzando el siglo XVII, instauración de un ejército profesional financiado por la corona de España. ¿Para qué? Para poder lograr controlar el territorio. Pero luego, a pesar de esta instauración de un ejército profesional en la zona, de todas formas, la corona se da cuenta que a pesar de los esfuerzos que hace, no logra controlar el territorio, sumado a que la insurrección indígena aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque en 1608 se declara como legal la venta de los indígenas como esclavos, de los indígenas capturados en batalla. Eso se legaliza. Recuerda que en un comienzo, cuando llega el español a América, todos los indígenas eran considerados súbditos del rey de España, pero en este punto los indígenas que eran capturados comenzaban a ser ya esclavos y se podía comerciar con ellos, y esto generó que el hombre mapuche, las comunidades, hombres y mujeres mapuches, comenzaron a no a amedrentarse para nada, sino que comenzaron a acumular más y más rabia en contra del hombre invasor español. Por lo tanto, toda esta rabia termina en insurrecciones muy violentas, ¿ok? Pero ¿quién había hecho un poco la lectura de lo violento que eran las relaciones en esta zona? Bueno, el padre Luis de Valdivia, que intenta una guerra defensiva. ¿Qué es lo que dice el padre Luis de Valdivia? Que es esta persona, bueno, él llega y dice, a ver, nosotros les hemos mostrado a los mapuches de forma constante en el tiempo enfrentamientos, hemos intentado invadirlos, solo les hemos mostrado la guerra, por lo tanto es muy natural que ellos reaccionen así con nosotros. Por lo tanto, nosotros deberíamos cambiar nuestra estrategia. Sí, deberíamos cambiar nuestra estrategia a la guerra defensiva. O sea, nosotros solo vamos a defendernos de los ataques que ellos hacen para mostrarles un poco de paz y así bajar los ánimos de ellos. Esto no sucede, claramente no. Esta guerra defensiva por parte de los españoles, ¿qué es lo que hace? Genera que los mapuches y los líderes militares intenten traspasar el territorio español y abarcar más territorio. ¿Sí? Por lo tanto, se vuelve y se retoma la guerra como se había mantenido hasta antes de tomar este método de la guerra defensiva del padre Luis de Valdivia. Ahora, hasta 1656 es el fin de la etapa bélica y se comienzan a fortalecer otro tipo de relaciones entre españoles y mapuches, pero antes de que se genere un cese de enfrentamiento bélico, un año antes de esto, en 1655, ocurre una gran insurrección por parte de los mapuches, en donde se destruyen todas las ciudades hasta el río Maule. Es por esto que comienzan a fortalecerse otras instancias de diálogo, ya que la corona española comprende que finalmente la resistencia mapuche se va a mantener en el tiempo, por lo tanto, hagan lo que hagan, no van a obtener resultados, y la única forma de lograr generar algún intercambio o de establecer un periodo de paz en esta zona es a través de otras instancias, no de la guerra. Y es por eso que en 1641 comienzan a instaurarse y a trabajarse los parlamentos. Bien.
Vamos a entonces a hacer una lectura de esta fuente escrita, para que nosotros nos demos cuenta cuál era el contexto de la época, ¿ok? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que pensaban las personas de este periodo? Entonces, los mecanismos imperiales, tú deberías seguirme la lectura en tu casa, ¿ok? Los mecanismos imperiales en la Araucanía colapsaron a comienzos del siglo XVII, o sea, a comienzos de 1600. Como consecuencia, la monarquía se vio obligada a un cambio de estrategia. Dicho proceso fue liderado por el padre Luis de Valdivia. La alternativa, ¿en qué consistía? Bueno, consistía en el diálogo con los mapuches y se produjo un reforzamiento del parlamento fronterizo. Ok, entonces a los españoles ya, a pesar de haber cambiado sus tácticas, sus estrategias, no le estaban dando resultados y van a optar entonces por los parlamentos. ¿Y qué eran los parlamentos? Bien, vamos a hablar entonces un poco de los parlamentos. Los parlamentos eran reuniones que se realizaban en las zonas fronterizas. En estas reuniones, ¿quiénes estaban o cuáles eran sus características? Primero, habían representantes de españoles y de mapuches. Sí, habían representantes, líderes políticos, pero también existía la presencia de líderes religiosos de ambos bandos. Ahora, ¿cómo era un parlamento? Estos parlamentos duraban varios días, se tomaba, se comía y se entregaban regalos. ¿Cuál era el fin? Realizar compromisos que por lo general no se cumplían, establecer condiciones de intercambios comerciales que por lo general no se cumplían, pero de todas formas, a pesar de que la mayoría de las promesas que se tomaban en estos parlamentos no llegaban a buen puerto en la práctica, servían para establecer periodos de paz. ¿Ya? Por lo tanto, eso era lo importante, establecer periodos de paz en la frontera y que primaran otras formas de relacionarse, no la guerra, sino que los intercambios culturales, económicos, del mestizaje. Bien, entonces, como yo te mencionaba, no solamente habían intercambios o estaban los representantes políticos, sino que también se encontraban los representantes de sus entidades religiosas. ¿Ok? Mira, leamos esto. Este texto nos muestra perfecto lo que yo te estoy comentando. En todos los parlamentos participaban representantes de la institucionalidad política religiosa de ambas partes. De un lado, los misioneros, que eran los representantes de la institucionalidad católica, ¿cierto? Y de otro lado, los lonco y los boquifolle. En ambos casos se mantuvo la injerencia en cuanto a la forma y contenido de los eventos. Se integra la misa, el Santo Sacramento, paralelo a los rituales con ovejas en un primer periodo y más tarde los bastones, en la plena aceptación de dos partes en relación. A ver, ¿qué es lo que nos muestra esto entonces? Que en las reuniones no solamente estaban los representantes políticos, sino que los representantes religiosos. Y ambos representantes realizaban sus ritos de acuerdo a de acuerdo a su religión, y ambos respetaban estos ritos de cada uno de los dos grupos. ¿Ya? Por lo tanto, eso mostraba un poco el respeto en el cual se realizaban estos parlamentos. Continúo. Lo mismo sucede en los elementos emblemáticos, el de las respectivas religiosidades, la cruz y el canelo. O sea, nos muestra un espacio de tregua, de paz entre ambas sociedades, en donde no se discriminaba, ni se censuraba, ni se atacaba al otro grupo de personas por su religión. ¿Ok? En un espacio en el cual se discutían y se mantenía la paz, y de acuerdo a los resultados o a las discusiones que se llevaran a cabo en los parlamentos, se iban tejiendo las relaciones posteriores. ¿Ok? Ahora, ¿te parece que realicemos entonces nuestra infografía para que podamos ir completando y organizando nuestras ideas? Ahora, todas las dudas que quedaron sueltitas por ahí, es momento de tomarlas y traspasarlas al papel. Bien, mira, yo ya tengo acá todos mis papeles recortados, mis cartulinas, mis figuras, para acomodarlos en esta cartulina verde, y vamos a ir organizando entonces la información. Recuerda que la infografía lo que busca es la visibilidad, lograr un impacto visual. ¿Sabías tú que las infografías nos pueden hacer aprender hasta un 65% más que leyendo en un texto? Sí, por los colores, por las formas en las cuales nosotros podemos anotar la información,
sintetizada, ¿ok? Entonces, te muestro al tiro lo que estoy haciendo. Te muestro de inmediato. Ok. Estoy organizando esto para darle forma a la infografía con la información, valga la redundancia, necesaria. Vamos a dejar esto por acá. Ok, mira. ¿Qué vamos a notar en nuestra infografía? Una de las formas a través de las cuales se comenzó a relacionar el mundo español con el pueblo indígena, y no lo vamos a hacer sobre la guerra de Arauco, no, lo vamos a hacer sobre los parlamentos. Ya estas reuniones y que se mantuvieron en el tiempo para establecer y para poder negociar con un pueblo un pueblo mapuche que tenía y estaba reconocido por la corona española como autónomo, ¿ya? Así que mira, así organicé los recuadros, esto está listo para poder recibir nuestra información. Entonces vamos a poner nuestro título, Parlamentos. Se me están desmayando los lápices. Bien, Parlamentos. Y en este círculo que puse acá vamos a poner relaciones fronterizas, para que sepamos un poco, nos contextualicemos. Relaciones fronterizas. Ahora, ¿qué vamos a poner de los parlamentos? Las características, ¿ya? Por lo tanto, eso va a ser nuestro primer punto, características. Ya, ¿qué podemos poner como características? ¿Qué podríamos anotar? Mira, si tú te fijas, yo en el recuadro naranjo ya corresponde que comience a anotar las características. Podemos poner que eran reuniones que duraban varios días, y podemos poner que existía intercambios de presentes y que se compartía con comidas y bebidas. ¿Qué otro elemento podemos poner? Que se establecían y se llegaba a acuerdos entre estos dos mundos, y podemos poner también que existían representantes de ambas sociedades en estas reuniones, ¿ok? No solamente políticos, sino que también religiosos. ¿Por qué se realizan los parlamentos? ¿Recuerdas? A modo como ya de ir concluyendo, recuerda que los parlamentos se hicieron porque, a pesar de que este territorio se buscaba mucho conquistar por parte del reino español, no lo logran por la resistencia indígena, y luego de más de medio siglo de pelea constante o sostenida en el tiempo, el Reino de España establece algunos acuerdos, y entre ellos es la autonomía, entre ellos es también fijar el límite en el río Biobío, pero la batalla, la guerra de Arauco se mantiene, y es por eso que comienzan a fortalecer los parlamentos, porque el punto después, el objetivo era lograr la paz, ¿ya? Por lo tanto comienzan a fortalecerse los parlamentos, y eso lo podemos poner en las características. Ahora, ¿qué otro elemento podemos poner acá? Vamos a poner parlamentos más importantes. ¿Sí? Vamos a poner algunos más destacados. Y aparecieron algunos en la diapositiva. Primero vamos a poner el de Quilín, el Parlamento de Quilín, y este parlamento fue en 1641. ¿Ya? Luego, ¿qué parlamento revisamos? Estaban bajo una imagen. El de Negrete. Este parlamento se realizó en 1726. Y luego el de Tapihue en 1774. ¿Qué dato interesante podríamos agregar acá? Mira, yo te voy a mostrar cómo está quedando. Podemos agregar que desde el de Quilín se realizaron más de 55 parlamentos, ¿ok? El límite Biobío se respetaba y se establecieron este tipo de relaciones fronterizas, no solamente
en términos de enfrentamientos bélicos, sino que también vamos a ir viendo en la próxima clase que también en términos de mestizaje. Vamos a poner ese dato entonces, más de 55 parlamentos desde el de Quilín, ¿cierto? El de 1641. Entonces, ¿cómo nos quedó nuestra infografía sobre esto? Sintetiza bastante bien un tema en particular, y hacer esta infografía, por ejemplo, solo de los parlamentos, de todas formas te va a ayudar con el contenido anterior, porque para explicar qué es el Parlamento, debes mencionar entonces que el territorio, que no solamente de los mapuches, que no solamente era en Chile, sino que también era en Argentina, abarcaba Argentina, era muy codiciado. Por lo tanto, luego de muchos enfrentamientos, se intentan fortalecer estas instancias para buscar la paz, ¿sí? Así que si lo haces solo en los parlamentos, de todas formas vas a tener que comprender qué es lo que lleva a este tipo de instancias. Así que bueno, yo te dejo, te mando un abrazo súper apretado. Espero que nos encontremos en la próxima clase, porque vamos a seguir viendo no parlamentos ni la guerra de Arauco, sino que vamos a revisar otras formas a través de las cuales los mapuches y los españoles se relacionaron. Así que estés súper bien. Nos vemos el próximo jueves. Que estés bien. Chao, chao.